Pues muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición que nos da de estar reunidos como parte de su pueblo en este día domingo. Como siempre he comentado, un día especial, puesto que todos los domingos celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nos reunimos en este día. Y bueno, hermanos, muchas gracias a nuestro Dios que nos permite pues un día más. Y espero en Dios que todos mis hermanos estén bien y reciban todos un saludo muy afectuoso de parte de nuestra familia. Y deseando que la paz de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Bien, hermanos, hoy vamos a meditar acerca de una de las solas. Dice el versículo el versículo 8, porque por gracia, en este capítulo que acabamos de leer, Efesios 2, 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sabemos, hermanos, todos conocemos en algún momento en algún momento hemos escuchado en nuestro caminar por la iglesia acerca de las 5 solas, que son las que abanderaron los reformadores y que pues, obviamente hasta hoy nosotros seguimos abanderando y formamos parte de esa gran parte, de esa teología bíblica. Y son las 5 solas: sola gracia, sola fe, sola escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Cada uno de esos principios o de estas solas, hermanos, están relacionados muy íntimamente entre sí. Y en alguna ocasión, cuando vemos por ejemplo, cuando vemos sola fe, está muy relacionada con sola gracia, con solo Cristo. O sea, no podemos desligarlas, están unidas. Pero hoy vamos a ver, hermanos, la sola fe. Y para entender un poquito esta sola, hermanos, este tema, es necesario que vayamos al contexto de lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo. Y antes de ello vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Voy a invitarles a inclinar sus rostros y a pedir la dirección de nuestro Dios. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por permitirnos y darnos la oportunidad de vivir un día más. Gracias porque en este momento, Señor, hemos de meditar en tu palabra, en lo que en ella hemos de encontrar, que dice San Juan, que la escudriñemos porque allí se nos parece que tenemos vida eterna. Y Señor, quiero que tú uses las palabras, Señor, que tú quieres para mí, para tu pueblo, que yo pueda dar este mensaje de acuerdo a lo que tú quieres que tu pueblo escuche. Y a mis hermanos, danos los oídos para entender con claridad, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento y nos permita sin prejuicios entender tu palabra y comprender lo que en ella hay para nosotros. Bendice a tu pueblo a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, hermanos, el contexto en el que se dio la reforma es amplio, pero quiero tocar algo básico para entender un poco más este tema. En aquel tiempo, la Iglesia Católica Romana había enseñado a los fieles que la salvación se podía alcanzar por medio de las obras. Y esto lo había hecho a través de enseñar también, por medio de amenazas, las llamas del infierno y convencer a los que estaban en aquel tiempo la existencia del purgatorio. Y entonces les enseñaban a los fieles de aquel tiempo que podían hacer
debían de hacer todo lo que estuviera a su alcance, o todo lo que estuviera en sus manos, para poder librarse del infierno y del purgatorio. Incluso les enseñaron que podían sacar a sus familiares ya muertos, a sus familiares difuntos, de aquellos lugares de sufrimiento con una aportación monetaria. Esto obviamente se convirtió en un caldo de cultivo para la Iglesia católica romana de aquel tiempo, todavía en este tiempo, para aprovecharse de las almas de esos fieles. Pues tenían que comprar, y con eso obviamente las ganancias aumentaron, el poder económico estaba allí, y les enseñaban entonces que tenían que comprar, les obligaban a comprar indulgencias, tenían que hacer votos y promesas, tenían que hacer sacrificios físicos, debían tener fe en las reliquias de los santos, debían usar los cilicios para mortificar la carne, tenían que pagar dinero para ofrecer misas por las almas del purgatorio, tenían que hacer oraciones a los santos y a las vírgenes a fin de que sus méritos ganados fuesen aplicados a favor de las almas de los difuntos, y así podríamos seguir diciendo muchísimas cosas y no acabaríamos en nuestro tema que nos centra hoy. Mientras tanto, hermanos, el conocimiento de las Sagradas Escrituras, la Iglesia Católica Romana lo había quitado. Es decir, ellos decían que solamente ellos tenían la revelación de Dios a través de las Escrituras, y solamente ellos podían entenderlas, porque estas estaban escritas en hebreo, en arameo y en griego, que eran las lenguas originales de aquel tiempo, y sobre todo en el latín, que solamente la Iglesia Católica dominaba, los sacerdotes dominaban el estudio de estas lenguas, y por consiguiente, como el pueblo no tenía acceso a las Escrituras, pues ellos podían enseñar lo que quisieran. Además de esto, hermanos, por si fuera poco, a ellos habían prohibido absolutamente traducir las Escrituras al cualquier otro lenguaje del pueblo para que fuese entendible. Ellos enseñaban que solamente ellos podían entender las Escrituras y los demás no. Y esto contravenía a lo que la misma palabra decía. Y además de eso, todavía ellos mantuvieron al pueblo en un estado analfabeta. Es decir, no permitieron, aparte que no permitían que se tradujera la Biblia, todavía más, así prohibieron obviamente la traducción de escrituras, pero además de eso, hermanos, no permitían que el pueblo aprendiese, o sea, que el pueblo aprendiese la letra, o sea, que fuese un pueblo estudiado. Y así ellos tenían el control de todo, de la situación política, de la situación religiosa, como podemos ver en nuestro país. En México somos un país, la mayoría, muy pocos son letrados, la mayoría es analfabeto. Y un país que es analfabeta, pues es obviamente... es fácil de controlar, y por eso nuestro país está así, porque nuestros políticos han aprovechado eso para sus propias, hoy sí que para que ellos tengan mayor poder económico, ¿no? Entonces, mientras tanto, hermanos, Martín Lutero sufría mucho al verse caer en pecado. Dice la historia, se cuenta que Lutero se confesaba durante horas y horas y horas, y tan pronto salía del confesionario, debía otra vez volver a regresar, sentía la necesidad otra vez de volver a confesarse, porque sentía que había caído otra vez en pecado. Ciertamente, porque él estaba involucrado, estaba empapado de todo el sistema católico de aquel tiempo. Sin embargo, un día llegó la iluminación del Espíritu Santo para él, cuando leyó ese pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 3, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la parte que les sacudió a él fue siendo justificados gratuitamente mediante su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y ante esta aplastante declaración de las Escrituras, hermanos, Lutero vio una gran verdad. Y esa verdad fue clara en su mente y en su corazón, pero obviamente por la obra del Espíritu Santo. Tantos esfuerzos, tantos sacrificios, tantos ayunos y rezos, tanta fe en las reliquias de los santos, tanta angustia y sentimientos de culpabilidad que habían hundido durante años a él, lo habían hundido, tanto dinero por pagar las indulgencias que llevaba a la iglesia dando durante mucho tiempo para obtener el perdón por los pecados y la paz de su alma, habían servido de nada. Y ciertamente, hermanos, no eran las obras humanas, no eran las obras humanas las que podían, ni las que pueden en la actualidad comprar la salvación. Y él se dio cuenta de esto. Incluso, hermanos, el profeta Isaías nos enseña cómo son nuestras obras. Allá en el capítulo 64, versículo 6, dice que nuestras obras son como suciedad y como trapos de inmundicia. Y estas obras jamás podrán doblegar la mano que es el Dios 3 veces santo para poder conceder lo que Él ha determinado, que es gratuito para nosotros. Él así lo ha determinado. Él ha dicho que solo por la fe en Cristo crucificado es como tenemos acceso al Padre. Lea usted ahí y después que terminemos, anótelo ahí, Romanos 3, 23 al 25, Romanos 10, 9 al 13, que son pasajes claves para comprender la fe. Y otro pasaje que a él lo golpeó mucho fue Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, hermanos, que somos pecadores destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que podemos ser justificados delante de Dios de forma gratuita y mediante la fe en el Señor Jesucristo. Ahora bien, hermanos, la fe, dice Hebreos 11, que es la esperanza, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es tener certidumbre de algo, aunque no lo veamos. Ahora, en nuestro tiempo, algunos movimientos religiosos, sobre todo los neopentecostales, enseñan la fe tergiversada y hablan acerca de tener fe y declarar con la boca y obtendremos con fe lo que queramos. Es decir, yo confieso que quiero la mejor casa y por fe lo creo y lo voy a obtener. Tengo fe en que viajaré por el mundo, tengo fe en que voy a tener comodidades, tengo fe, y han tergiversado la fe como parte de un sistema que ahora es próspero, ¿no? Pero no se refiere a esta fe, la que nos está hablando el apóstol Pablo, la que nos enseña la palabra, la fe en Jesús. Porque la fe, hermanos, es como la define Juan Calvino. La fe es un conocimiento firme y cierto de la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, la fe no es como nos las enseñan en algunas corrientes religiosas. La fe, hermanos, es tener un conocimiento firme y cierto de la voluntad de Dios. La fe es tener un conocimiento firme y cierto de la voluntad de Dios. Fe es conocer la voluntad respecto a su pueblo, y la fe, hermanos, está fundada sobre la verdad de una promesa gratuita en Cristo, y además esta fe es revelada y sellada por medio del Espíritu Santo. Y cuando hablamos, hermanos, de la fe, de que fe es conocer la voluntad respecto, la voluntad de Dios respecto a su pueblo, estamos diciendo que la verdadera fe, la verdadera certidumbre de fe, solo le pertenece a los elegidos por Dios. Es decir, solo vamos a tener fe en Cristo Jesús, fe genuina, fe verdadera, fe en Cristo para ser redimidos para nuestra salvación, solo los que somos elegidos para salvación, nadie más.
Dice el apóstol Pablo, y porque sois hijos, da por sentado que ya somos hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Es decir, es un conocimiento firme y totalmente cierto, y con estas cosas Dios lo que quiere hacer es quitar, lo que pretende es quitar de nuestro corazón toda desconfianza y cualquier duda. Pero esto solo se puede comprender, solo lo puede comprender aquel que ha sido beneficiado por la gracia salvadora de Cristo, de nuestro Dios en Cristo. Es decir, volvemos al centro de lo que quiere decir. Solo tenemos fe, hermanos, solo podemos tener fe los que estamos elegidos para salvación. Es decir, los que desde antes de la fundación del mundo hemos sido predestinados. En algún momento de nuestra vida vamos a tener el llamado, pero no todavía el eficaz, y a lo mejor nos vamos a resistir. Pero cuando llega el llamado eficaz, ya no podremos resistirnos, y Dios va a poner en nuestro corazón fe. Solo para los que somos elegidos para salvación. Además, hermanos, la fe está fundada sobre la verdad de una promesa gratuita en Cristo. Nuestras obras, hermanos, como hemos visto, son como trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías. Esto quiere decir que con nuestras obras no vamos a poder justificarnos ante el Creador, porque estas obras están manchadas por el pecado. Para poder presentarnos ante nuestro Dios, ante el Padre, debemos ser santos y sin mancha. Es decir, que sin la fe en Cristo estamos condenados. Pero por la fe somos declarados justos ante el Señor. ¡Qué maravilloso! Amén. Gloria sea a nuestro Dios, porque por medio de Cristo tenemos entrada. Es ahí entonces, hermanos, donde la justicia de Dios se revela y podemos entenderla entonces un poco más. El Señor Jesús tomó nuestro lugar como pecadores condenados, y recibió el castigo, y ahora el Padre le ha imputado a Él de manera legal el pago por la culpa. Es decir, que Él ocupó nuestro lugar, Él recibió nuestro castigo. En este caso, Cristo era el único que podía hacerlo, porque Él era el Hijo de Dios, era el que no tenía pecado, el que nunca conoció pecado, y fue perfecto delante del Padre. Así que Él era el que podía tomar nuestro lugar, y solamente por la fe en Él es que nosotros somos salvos. Jesús recibe legalmente el castigo que nosotros debíamos recibir. Él murió, derramó su sangre para que nosotros, cada miembro escogido de su pueblo, seamos limpios, y recibamos por la gracia y por la fe que tengamos en Él los beneficios de haber satisfecho la ira de nuestro Dios, hermanos. Y aquí vemos dos atributos en la cruz del Calvario. Por un lado vemos la ira de Dios cobrándose las demandas del incumplimiento de la ley, y por otro lado vemos el amor de nuestro Dios otorgando perdón y vida eterna en Cristo a todo aquel que se acerca a Él con fe y arrepentimiento. Gloria sea a nuestro Dios. Me gustaría escucharles decir ahí, gloria a Dios. Si estuviéramos en la iglesia, decir, gracias sean dadas a Dios que tenemos a Cristo, y que por medio de la fe en Él podemos tener acceso al Padre. Es aquí entonces, hermanos, donde podemos comprender el tema de la justificación solo por la fe. Qué maravilloso. No se requiere nada más, hermanos, nada más. Solamente confesar con nuestra boca que Cristo es el Señor. El apóstol Pablo dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él, ¿qué? No será avergonzado. La fe, hermanos, es un método de salvación. Ese fue el debate en la época de la Reforma que estamos viendo, hermanos.
Mientras la Iglesia Católica romana vendía la salvación por las obras humanas, por lo que teníamos que hacer, los reformadores de aquel tiempo defendían la salvación por medio de la fe. Solo la fe es necesaria, nada más. Grábeselo bien en su mente y en su corazón. Es lo que nosotros debemos seguir defendiendo hasta el día de hoy, porque esta enseñanza aún se da en la Iglesia Católica Romana. Y muchos de nuestros amigos católicos romanos aquí se topan porque ellos quieren hacer buenas obras para ser salvos. No encuentran otra manera, no pueden entender que no tengamos que hacer algo para salvarnos. Y Dios nos enseña que tenemos la fe en Cristo para ser salvos y nada más. Obviamente, como fruto, como vamos a ver más adelante, van a venir las buenas obras. Entonces, hermanos, debe quedar claro aquí que mis obras y tus obras, mis obras y tus obras, como por ejemplo la fidelidad, las ofrendas, las oraciones, las ayudas al necesitado, todo lo piadoso que usted se pueda imaginar, no son suficientes para salvarnos. No es suficiente para salvar. Es más, no nos van a otorgar ni siquiera unos minutos o segundos más en el cielo. No son suficientes para justificarnos, sean las obras que sean. Todas nuestras obras son trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. No pueden entonces nuestras obras acercarnos a Dios. No podemos ganarnos el cielo por medio de ellas. Somos salvos, óigalo bien, hermano, somos salvos por las obras, pero por las obras de Cristo. Amén. Somos salvos por las obras, pero por las obras de Cristo, y eso es fe, hermanos. Eso es tener fe. Porque depositamos la confianza, entonces, depositamos nuestra confianza en la persona y en la obra de Cristo. Y esto es fe, hermanos. Cuando nosotros nos damos cuenta que Él es el medio para salvarnos, tenemos que aferrarnos de Él. Leía una ilustración de alguien que haga de cuenta usted que está en un río, cayó en un río accidentalmente y logró aferrarse a un tronco. Pero ese tronco se va acercando a una cascada muy profunda. Y de momento aparece un helicóptero y un rescatista. ¿Qué es lo que hacemos cuando bajan la escalera del helicóptero? Nos aferramos a ese rescatista porque sabemos que sin él no tenemos otro modo de salvar. Por más que por nuestros propios medios queramos nadar, la corriente nos va a seguir empujando hacia la cascada. Pero cuando vemos a este rescatista, nos aferraremos fuertemente a él para ser salvos. Entonces él nos va a rescatar. Bueno, eso es lo mismo, es la misma ilustración que podemos plantear para nuestra fe en Jesús. Jesús es el rescatista del cual nos tenemos que aferrar y no tenemos otra opción de salvarnos, más que solamente en la fe en su muerte y en su resurrección. Dice la palabra de Dios allá en Juan, el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer, hermanos, es la clave. Creer en Cristo como el único camino, como la verdad y la vida. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, dice la palabra. Confianza en el Señor y no confianza en nosotros mismos. Cuando confiamos en nosotros mismos, como lo hacen algunos de nuestros amigos católicos y de otras religiones, estamos siendo soberbios, porque entonces creemos que por nuestros propios medios hemos de obtener lo que no podemos obtener. Nuestras decisiones van a incrementar nuestro orgullo y nos van a apartar cada vez más del Señor.
Muchos creen que, bueno, yo soy bueno, no robo, no mato, hago el bien. Y eso alimenta nuestro propio ego y nos creemos más santos, alimenta nuestro propio entendimiento y eso lo que hace es hundirnos cada vez más si no ponemos la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos entender, hermanos, que no nos quede ninguna duda que la justificación de nuestros pecados, nuestra justificación es solo por la fe y nada más. Las obras no pueden justificarnos ante Dios. Y esta idea, hermanos, fue la que golpeó a Martín Lutero en lo más profundo de su corazón y me golpeó a mí también. Y espero que también a usted lo golpee. Aunque ahora es más suavizado porque ya conocemos un poco la verdad. Pero espero que esta verdad le golpee lo más fuerte en su corazón y en su entendimiento. Porque de no ser así, hermanos, está probada que seremos soberbios por cuanto confiaremos en nuestros propios méritos. Esa fe, hermanos, es la misma que el Señor Jesús quiso que tuvieran todos sus seguidores. El Señor Jesús lo enseñó porque cuando a él le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús respondió, esta es la obra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Jesús dijo, eso es lo que deben hacer, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús ya estaba enseñando desde que Él estaba aquí en la tierra que la fe era necesaria. La fe en Él, porque Él es el enviado, la fe en Jesús era necesaria para poder acercarnos al Padre, para poder poner en práctica las obras de Dios. Era necesario creer en el que Él, el Padre, había enviado. ¿Qué creáis? Dice. Este verbo creer, hermanos, aparece en el Evangelio de Juan casi 100 veces, creer. Pregunto ahora, hermanos, ¿cómo vamos a cambiar lo que dice la Escritura a favor de algo que es vano y que solo puede conducir a la perdición? Cuando vemos que aparece casi 100 veces la palabra creer, 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 solo la fe, hermanos, no es un lema bíblico sobre el cual descanse nuestra confianza y poder decir que ya todo está hecho y que ya no debo hacer nada más. Como vemos, hermanos, y como enseña la palabra de Dios, la fe, si es auténtica, la fe, si es verdadera, la fe, si es la verdadera fe en Jesucristo, si es auténtica, esta fe nos va a llevar a nosotros, los cristianos, a hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, si nuestra fe es genuina, si nuestra fe es verdadera, nuestra fe va a dar frutos de buenas obras. No podemos estarlos por la fe, pero tampoco podemos decir que tenemos fe sin presentar obras buenas, sin presentar las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, según el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10. Y sin las cuales, según el apóstol Santiago, hace una severa sentencia, sin las cuales nuestra fe es una fe muerta, hermanos. Santiago 2:20 lo dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, también así la fe sin las obras es una fe muerta. Entonces, cuando nuestros amigos nos digan, ok, entonces no hagamos obras porque no vamos a ser salvos por las obras. No. Si tenemos fe en Jesucristo, vamos a mostrar nuestras obras. Como fruto de nuestra fe van a surgir las obras. Esto Jesús lo plantó. Somos conocidos por los frutos. El árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo
da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. ¿O acaso vemos colgado de un árbol de mandarina ciruelas? ¿Alguna vez usted lo ha visto? ¿Alguna vez ha visto de un árbol, de una palmera de coco, colgar peras o manzanas? No. ¿Acaso alguna vez has visto que un rosal tenga girasoles? No. ¿Acaso hemos visto brotar, dice Jesús, dice la palabra, de una fuente de agua dulce, agua amarga? No. Nuestras obras tienen que ser de acuerdo a nuestra fe. Si somos salvados por la fe en Jesús, vamos a dar frutos, como dice el apóstol Pablo, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Es decir, vamos a ser diferentes a los demás. Pero estas obras no son los méritos para salvarnos. Ya tenemos la fe en Jesús, amigos. Y esto es lo que estaba defendiendo los reformadores de aquel tiempo. Esto es de lo que se dio cuenta Lutero. Dijo, todo lo que estaba haciendo antes se vino para abajo. Ya no servía entonces la flagelación, pagar por las indulgencias, ya no servía porque él se dio cuenta que la fe en Jesús es suficiente para salvación. Y eso es lo que ahora nos ha dejado a nosotros la palabra de Dios. Él es suficiente, no hay más, no hay más. Por tanto, hermanos, si bien es cierto que somos justificados por la fe, también es cierto que la vida nueva y las obras justificarán esa misma fe. Por eso tenemos que insistir, hermanos, en que las obras siempre serán la consecuencia de la fe. Insisto, las obras van a ser consecuencias de la fe. Y esta fe la recibimos por medio de Jesucristo. Somos justificados y salvados por medio de Jesucristo. Y esto provoca obras que ahora sí cuentan. Mientras no estamos en Jesús, hermanos, nuestras obras no funcionan para nada. Por eso los inconversos se confunden, porque hacen buenas obras. Todos sabemos, por ejemplo, que el Chapo Guzmán hizo buenas obras, daba para su pueblo, hacía para caridad. Otros empresarios grandes hacen obras de caridad porque quieren hacer una buena obra para ser justificados, para sentirse bien, pero no les sirven esas buenas obras. Ni a usted ni a mí nos sirven esas buenas obras. Solo cuando estamos en la fe en Cristo Jesús, cuando ya somos salvados por Jesús, entonces rendimos frutos y esos frutos ya son los que ve el Señor, pero no para salvación, sino son para que le agrademos a Él. Porque nuestra salvación está única y exclusivamente en la fe en Cristo Jesús. Hermanos, es un gran legado, la sola fe. Solo por la fe vamos a ser salvados. Solo la fe. Y repito, solo Cristo, solo la fe, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. ¿Verdad? Dios sea glorificado y Dios sea honrado a través de su palabra. Voy a invitarles a orar para terminar este mensaje. Gracias te damos, nuestro buen Dios, por tu salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Gracias porque no dejaste en nosotros esta tarea. Porque si así fuese, Señor, nuestro orgullo, nuestra carne se hubiese envanecido, por cuanto tendríamos el mérito para salvarnos. Pero muchas gracias porque lo dejaste en manos de nuestro Señor Jesucristo. Y porque además de ello sería imposible para nosotros salvarnos, puesto que nuestros pecados siempre están delante de ti. Constantemente estamos pecando. En todo momento estamos pecando. Y esto, Señor, nos pone en una cisma entre tú y nosotros. Esto nos separa grandemente de ti. Pero gracias sean dadas a ti. Y te alabamos y te glorificamos, honramos tu nombre, exaltamos tu nombre, bendecimos tu nombre, por cuanto Jesús
murió en la cruz del Calvario y se levantó triunfante de entre los muertos. Y ahora solamente necesitamos creer que Él es suficiente para salvarnos y así obtener la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque clarificas en nuestros pensamientos y en nuestro corazón esta tu palabra. Ayúdanos, pues, a tener cada día más confianza en ti y como fruto de esa confianza demostrar con nuestras acciones que tú nos has salvado. Para que los que están a nuestro alrededor, nuestros hermanos, sean confirmados y para los que no creen, Señor, puedan ver que es suficiente tener fe en ti y que esa fe cambia nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras acciones. Así, Padre, confirma tu palabra en cada uno de mis hermanos de esta amada iglesia Puerta de Fe. Confirma esta palabra en el corazón y que pueda dar frutos, como dijiste cuando estabas aquí, al 100%. Que podamos dar mucho fruto para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Saludos a todos.